Hace 2 meses una compañera de mi esposa la invitó a ser parte de esa gran empresa. Primero que todo, ella empezó a darle el Veramás, que es para reforzar el sistema respiratorio a los niños. Mi hija es asmática y hace 2 meses no le ha dado asma por consumir ese producto. Yo hace 15 días estoy tomando Bioprofit, bajé 7 kilos en 15 días. ¿Por qué Fusion? Porque me ha mejorado la calidad de vida para mí y a mi hija. ¿Por qué Fusion? Porque a mi esposa le ha generado unos ingresos muy buenos. Fusion ProLife es una empresa peruana quien desde hace un año está manejando productos naturales acá en Colombia. Tuve la oportunidad de conocerlos y empezar a recomendarlos en mi familia. La primera persona que los tomó fue mi papá. Mi papá tenía un exceso de peso y un rango de sobrepeso con aumentos de colesterol. Él por el asma dificultaba mucho la parte respiratoria y su profesión como ingeniero civil con viajes constantes hacía que cada vez estuviese más comprometido y asimismo su salud física estuviera decayendo, al punto que ni siquiera los inhaladores y los medicamentos convencionales podían mejorarlo. Al iniciar el kit 514 de Fusion ProLife, él logró reducir 7 kilos en 21 días. Adicional a esto, mejoró muchísimo el porcentaje de colesterol, mantuvo el porcentaje de hidratación, evitando que tuviera percances durante el tiempo que lo estuvo utilizando. El ejercicio fue un aporte muy bueno en la parte de disminuir el riesgo hacia enfermedades cardiovasculares, una muerte temprana. Y asimismo con el producto Veramás, que es un producto que aumenta mucho las defensas contra todo tipo de alergias, entre estas también el asma, hizo que mejorara mucho su parte respiratoria. En todo esto pudimos ver que Fusion, aparte de ofrecer una mejoría física, que era obviamente notoria, hizo que él tuviera un concepto de salud mucho más avanzado, que él pudiera en verdad preocuparse de su estado físico y evitar que todo esto volviese a decaer. Desde ese punto hasta ahorita, desde ese momento hasta ahorita, él ha utilizado siempre los productos de Fusion y en la casa todo el mundo los utiliza porque realmente ha ofrecido beneficios a todos y en todo rango de salud. Tengo un problema de alopecia. Desde muy joven el pelo se me empezó a caer. Adicionalmente soy empresario y por ser empresario tengo mucho estrés. Llevo hace 3 meses consumiendo un producto que me recomendó mi esposa, específicamente el HGH con el Vitaestrate. Empecé a consumir los productos y empecé a notar después de 4 días una serie de cambios que me llamaron muchísimo la atención. El primero fue que a raíz del estrés se generaban unos espasmos en la espalda, lo cual era bastante doloroso. Después del 4.º día empezaron a quitarse, se fueron los espasmos. De hecho ya no tengo esas bolas que me salían en la espalda. Eso me llamó muchísimo la atención. A raíz de que empecé a ver esos cambios tan a corto plazo, empecé a hacerle un seguimiento a mi caída del pelo, porque uno de los productos dice que ayuda a estimular la hormona del crecimiento. Después de 2 semanas empecé a ver ciertos cambios en mi pelo, que aparentemente no se ven, pero sí ha salido el pelo. ¿Qué más les cuento? Esa evidencia la llevo semana tras semana. Se nota, realmente hay unas zonas en donde no había, ya lo hay. Y algo que me llama muchísimo la atención es que la barba tenía muchas canas y en la zona de esta parte tenía bastantes canas. Hoy en día se fueron las canas. Entonces realmente recomiendo los productos porque no solo me han traído un tema de salud, sino me han traído más confianza a raíz de que me está saliendo pelo.